Hablar de la industrialización en Aragón lleva consigo una referencia directa a Fundiciones Aberli. En enero de 1853, dentro del proceso general de la industrialización en España, se constituye en Zaragoza la Sociedad Maquinista Aragonesa, primera empresa dedicada a la fundición que se instala en Aragón. Uno de sus fundadores fue don Antonio Aberli, ingeniero originario de León que, tras la disolución de aquella sociedad, en 1863 instalará por su cuenta unos talleres de maquinaria en la calle de San Miguel. Una trayectoria ascendente en sus negocios le hizo tomar la decisión de levantar unos nuevos talleres de fundición en unos terrenos cercanos a la estación de ferrocarril de Madrid. En 1880 se realizó la construcción de las naves destinadas a talleres. A finales del pasado siglo, Fundiciones Aberli llegó a ocupar a más de 200 obreros, y durante los primeros años del siglo actual se aplicaron en la fábrica una serie de innovaciones tecnológicas. Desde 1918, la empresa pasó a denominarse Aberli S.A., tras convertirse en una sociedad anónima y cambiar de dirección al pasar a manos de la familia Bea, que la ha conservado y mantenido en funcionamiento hasta nuestros días. Numerosas medallas y premios europeos, fruto de un trabajo bien hecho por inventos, desarrollos o mejoras, avalan una trayectoria industrial que bien merece entrar en la historia de Aragón. Pero si las viejas fotos, los diplomas y medallas dan fe de una actividad industrial creciente y reconocida, al entrar en los antiguos almacenes de la fábrica, los miles de viejos modelos de madera y hierro, colocados ordenadamente en estanterías y rincones, sin dejar apenas paso al visitante y al tiempo, nos pueden hablar de los objetos fabricados, de su demanda y de las diferentes fases del proceso de fundición. Cada uno de estos modelos ha nacido de un proyecto previo, seguido del diseño de la pieza a fundir. Aunque la mayoría son de madera, otros suelen estar hechos con yeso, barro, resina u otros materiales que permitan hacer un negativo con tierras de moldeo especiales. La preparación de estas tierras de moldeo y relleno tienen como base la arena de sílice, mezclada con tierra vieja de anteriores coladas y una arcilla que hace de aglomerante llamada bentonita. Las tierras de moldeo que se utilizan para la fabricación de los moldes deben ser refractarias, es decir, resistentes al fuego. Aunque son varios los sistemas de moldeo, para conocer ligeramente todo el proceso de la fundición del hierro tomaremos como ejemplo la fabricación de una corona y una palomilla por el sistema llamado de moldeo en placa. El modelo preparado en la carpintería queda ajustado en una caja de madera desmontable y sobre él se empieza a echar la tierra de moldeo. La primera capa es la que estará en contacto con el caldo del hierro y por tanto hay que porgarla para que la superficie quede lo más fina posible. Cubierta toda la cara del modelo, el molde se rellena con la mezcla preparada. Atacar se llama al trabajo de apelmazar la tierra con la barra de hierro o el martillo de aire. Además de su poder refractario, la tierra de moldeo debe tener permeabilidad para eliminar los gases que se forman en la colada y la plasticidad suficiente para adaptarse a los mínimos detalles del modelo. La simetría de la pieza a fundir
Ha permitido dividir el molde en dos partes iguales, de tal forma que al darle la vuelta queda preparado para hacer la otra mitad. El proceso es similar al anterior. Instalado el modelo sobre el suelo nivelado, se echa la tierra porgada y después se colocan unos conos de madera que dejarán vacíos los agujeros llamados bebederos, por donde entrará el caldo del hierro. Para dejar una salida a los gases que se producen en el interior del molde durante la fundición, se hacen unos agujeros llamados respiros. Preparado el molde, hay que sacar el modelo para que la forma de la pieza a fundir quede vacía en su interior. Este tipo de moldeo se llama de desarme, porque con la misma caja se pueden hacer varias piezas. Componer el molde consiste en repasar con pequeñas espátulas e instrumentos de moldeador aquellos desperfectos que se hayan podido ocasionar al desmontar el modelo, quedando así la superficie totalmente fina. Al cerrar el molde, las dos mitades coinciden exactamente, guiadas por unos pivotes de ajuste que lleva la caja de madera. De este modo queda preparado su interior para recibir el hierro fundido. Para que haya más riqueza en la superficie de la pieza fundida, a algunos moldes se les da una capa de pintura de grafito disuelta en alcohol. Al quemarse este líquido inflamable, una fina película de grafito se queda adherida a la superficie del molde. Las piezas cuyo interior es hueco necesitan de un macho que impida la entrada del hierro respetando el grueso de las paredes. La fabricación de los machos sigue un proceso similar al anterior. Se utiliza arena de sílice blanca, lavada y de alta calidad, a la que se le añaden resinas y un catalizador para fraguar. En el interior del molde se ataca la arena para dejarla bien compacta. Una de las características principales de la tierra de los machos es que trague bien los aires, es decir, que desprenda los gases. Es por ello que los machos deben tener una permeabilidad incluso mayor que los moldes y por tanto los granos de la arena de sílice son más gruesos que en los moldes. Calculado el tiempo de secado, se abre el molde y se extrae la pieza. En este caso se trata de un macho para una fuente de calle. Al ajustar el macho en el interior del molde, se respeta el grueso de la pared de la farola que se va a fabricar.
Cerrado el molde, este queda dispuesto para recibir el caldo del hierro por todos los espacios que han quedado vacíos. Dependiendo de la complejidad de las piezas a fabricar, la construcción de los moldes requiere a veces de una mayor especialización y un trabajo más minucioso y detallado. Pero la realización de todos los moldes lleva consigo un objetivo fundamental: dejar vacía dentro del molde la forma de la pieza a obtener. A través de unos canales o coladas labrados previamente en el molde, el caldo del hierro recorrerá y ocupará todos los espacios vacíos. Cuando se enfríe, la pieza habrá tomado su forma. El encendido del horno de aire caliente se hace 1 o 2 veces por semana. Para ese día todo debe estar medido y preparado. Por su pureza y gran poder calorífico, el carbón más apropiado para la fundición es el coke. Además de esta cualidad, es muy importante su gran tamaño y la resistencia al peso de las cargas de hierro que tendrá que soportar. Una vez encendido el horno, a través de las mirillas o toberas se puede comprobar el estado de la fundición del hierro. Las gotas que se forman en el lecho de colada caen y por su brillo y fluidez indican la calidad del caldo. Cuando en el interior se han alcanzado los 1500 grados y ya hay cierta cantidad de caldo de hierro, llega el momento de sacarlo. Sangrar el horno consiste en pinchar la salida, dejando fluir el hierro líquido. Aunque el horno ha sido precalentado, el primer caldo que sale se encuentra con una superficie fría que lo puede hacer solidificar obstruyendo la salida. Una vez que el caldo ha calentado todo el recorrido y mantiene su temperatura, se tapa con barro el agujero de la prueba. El hierro fundido o caldo se va almacenando en el antecrisol, pasando por un sifón que separa parte de la escoria o suciedad que se produce en la fundición. El transporte del caldo a los moldes se hace en unas cucharas colgadas, que también disponen de un sifón para separar la escoria que todavía haya podido quedar. El caldo se va echando por uno de los 2 bebederos y correr todos los espacios vacíos del interior, aparece por el otro agujero indicando que el molde está totalmente lleno. El gas que se forma en el interior del molde sale a la velocidad de la presión que tiene. Para el moldeador es una tranquilidad que se inflamen los gases al salir, pues ello garantiza que no se forma mezcla explosiva con el riesgo de reventar los moldes. Aunque el trabajo de fundición parece muy tosco a simple vista, la alimentación del horno requiere de una gran precisión, tanto en la entrada de aire por las toberas para mantener el lecho del coke a su altura, como por el control de la cantidad y calidad de las cargas de hierro y carbón que se introducen alternativamente en el horno. Para la fundición normal, la materia prima para obtener el caldo se obtiene de lingotes, acero, chatarra y retornos de lingote. Las adiciones de cal en la alimentación del horno disuelven los óxidos metálicos e impurezas, formándose una escoria muy fluida capaz de separarse del hierro.
El desmoldeado se hace unas horas después de la fundición y consiste en sacar los moldes cuando el hierro se ha enfriado. Si las piezas son gruesas, hay que esperar algunos días y a veces más de una semana. La mecanización final comienza con el granallado, que consiste en atacar las piezas en el interior de una máquina, con granalla de acero lanzada por una turbina para dejarlas limpias. Al granallado le sigue el rebarbado, que consiste en repasar con la esmeril o con el cortafríos neumático las junturas de los moldes. En la terminación de las piezas industriales no se requiere tanta precisión en el acabado como en las piezas artísticas. El esmerilado fino con miniamoladoras, la paciencia y la experiencia son firmes aliados para la terminación de las obras más delicadas. Por el riesgo de oxidación que supone su ubicación al exterior, muchas de las obras necesitan una capa de pintura que aísle al hierro de la intemperie. Sobre una capa de imprimación se aplica el color deseado para la pieza. Han sido múltiples y variados los trabajos industriales que nacieron en los talleres de fundición de Aberli, que cumplieron una importante función en el desarrollo de nuestra región. Muchas son también las obras artísticas que hoy ocupan lugares privilegiados en nuestros espacios públicos, llamando nuestra atención a pesar de su cotidianeidad. Más de un siglo después de su fundación, aquella empresa puntera en su actividad sigue viva, evolucionando y adaptándose a las exigencias de este pujante mercado.